La muerte de Juan Pablo II conmovió al mundo como una piedra lanzada en aguas tranquilas. Su legado, innegable, dejó huellas profundas no solo en la Iglesia, sino en la vida de millones de fieles que lo seguían. Sus últimas palabras resonaron como un sermón silencioso, trayendo reflexiones sobre la fe y la fragilidad de la vida. Al cerrar los ojos por última vez, Juan Pablo II no solo finalizó su trayectoria, sino que abrió un nuevo capítulo para la Iglesia, un momento de introspección global, donde muchos se preguntaban, ¿qué significaba realmente su partida? Sus últimos momentos fueron acompañados por una multitud de jóvenes cristianos, que, en oración, presenciaron la fuerza espiritual que emanaba de aquel que tanto inspiró a nuevas generaciones. Aquellos que presenciaron su último aliento sintieron el peso de un líder que, incluso en silencio, predicaba un mensaje de esperanza y entrega a la fe. En su lecho de muerte, sostenía la Biblia como si aún estuviese dirigiendo un devocional, como si su adoración a Jesucristo trascendiera las limitaciones físicas del cuerpo. El mundo se detuvo para reflexionar sobre estas últimas palabras, a menudo envueltas en misterio e interpretaciones diversas. Y es precisamente ese misterio el que nos lleva a cuestionar, ¿qué quería decir Juan Pablo II con sus palabras finales? Quizás su mensaje fuera, una vez más, un llamado a la espiritualidad profunda, un sermón final para que la humanidad volviera sus ojos a la Iglesia, a la fe y al Evangelio que tanto predicó. Juan Pablo II fue un líder cuyo impacto trascendió las paredes de la Iglesia católica. No solo guió la fe de millones, sino que también se posicionó como una figura de influencia global, conectando su espiritualidad con cuestiones que iban más allá del cristianismo. Su liderazgo se caracterizaba por discursos poderosos, como un evangelio vivo que él predicaba para los fieles y para el mundo. Con su presencia, Juan Pablo II hizo que el cristianismo fuera más que una religión, sino un movimiento de transformación personal y social. Dentro de la Iglesia, reforzó el valor de la oración y la alabanza como pilares de la vida cristiana. Sus sermones resonaban en las paredes de las catedrales y en las casas de adoración de todo el planeta, inspirando tanto a jóvenes como a adultos a redescubrir el poder de la fe. Para los jóvenes cristianos, era un ejemplo de devoción y liderazgo espiritual, siempre alentando estudios bíblicos y una relación más profunda con Jesucristo. Su papel era el de un pastor que no solo guiaba al rebaño, sino que caminaba junto a él. Y fue más allá. Juan Pablo II, a lo largo de su papado, trajo una visión de humanidad a la religión. Comprendió que la espiritualidad, cuando se aplica a la vida cotidiana, tiene el poder de cambiar vidas y sociedades. Sus palabras de fe eran escuchadas en los púlpitos, en los altares, y hasta en los corazones de aquellos que luchaban con su propia creencia. Esto nos hace pensar, ¿cómo sigue su liderazgo moldeando la vida cristiana y la espiritualidad de millones? Las últimas palabras de Juan Pablo II también despertaron una ola de especulaciones sobre las revelaciones que dejó. Para muchos, el fin de los tiempos es un tema enraizado en la espiritualidad y en los estudios bíblicos, repleto de interpretaciones y significados ocultos. El Papa, siempre defensor de la fe, parecía sugerir que la humanidad estaba en un momento crítico de su camino espiritual. Estos comentarios misteriosos arrojaron luz sobre lo que realmente quería que los fieles entendieran acerca del futuro. Los jóvenes cristianos, en particular, se sintieron atraídos por este misterio, alimentando debates sobre cómo la fe debe prepararse para lo que está por venir. Las revelaciones que emergieron en torno a sus últimas palabras no eran solo sobre el Apocalipsis, sino un llamado a la reflexión y a la introspección. ¿Qué significa esto para la vida devocional y la oración diaria? ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir? Estas preguntas resuenan en la mente de muchos, provocando una búsqueda por una conexión más profunda con Dios. Juan Pablo II instó a la Iglesia a unirse en adoración y fe, alertando sobre la importancia de la vigilancia espiritual. Sabía que la incertidumbre del futuro podría ser un peso pesado, pero también una oportunidad de crecimiento personal. Y así, las palabras que pronunció en sus últimos momentos nos invitan a reflexionar, ¿cómo puede la espiritualidad guiarnos y fortalecernos en tiempos de incertidumbre y ansiedad? El atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 no fue solo un evento trágico,
sino también un momento de profunda reflexión sobre la fe y el perdón. Cuando un hombre intentó quitarle la vida, muchos se preguntaron cómo el Papa podría sobrevivir a tal experiencia. Lo que siguió fue una historia de resiliencia que ecoa los principios del cristianismo, mostrando que la fe puede realmente ser un ancla en tiempos de crisis. Tras su recuperación milagrosa, Juan Pablo II no solo perdonó a su agresor, sino que también lo visitó en la prisión, demostrando que el amor y la compasión superan la violencia. Este acto de perdón fue un testimonio poderoso de su espiritualidad, mostrando la verdadera esencia del cristianismo, la capacidad de amar incluso a aquellos que nos lastiman. Se convirtió en un ejemplo para jóvenes cristianos y fieles de todas las edades, enseñando que, incluso en medio del caos, la fe puede llevarnos a un camino de sanación y renovación. La oración y la meditación se convirtieron en herramientas esenciales para él, un convite para que otros también encontraran la paz en sus vidas, incluso ante la adversidad. Además, su experiencia resonó con muchos que enfrentan luchas personales. La manera en que transformó su dolor en un testimonio de fe inspira a aquellos que buscan fuerzas en momentos de dificultad. Como decía el Papa, no tengas miedo de perdonar y abrir tu corazón a la fe, ya que, en última instancia, es esta espiritualidad la que nos ayuda a superar las pruebas de la vida. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿hasta dónde puede llevarnos la fe en nuestro viaje de perdón y renovación? La historia de vida de Juan Pablo II es un testimonio inspirador de fe y perseverancia. Nacido como Karol Wojtyła en una Polonia marcada por la guerra, su infancia estuvo llena de desafíos. Desde pequeño, experimentó el dolor de la pérdida, pero también la fuerza de la espiritualidad. La Biblia siempre estuvo presente en su formación, moldeando no solo sus creencias, sino también su carácter. Esta educación robusta no fue solo académica, fue una inmersión en valores cristianos que lo prepararon para convertirse en un líder de la Iglesia Católica. Su trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la educación y el estudio. Durante sus años de formación, se sumergió en estudios bíblicos y teológicos, buscando comprender la relación entre la fe y la vida cotidiana. Esta búsqueda incesante de conocimiento no solo lo equipó con la sabiduría necesaria para guiar a la Iglesia, sino que también lo conectó con jóvenes cristianos que buscaban respuestas en un mundo confuso. Siempre enfatizaba la importancia de cultivar una vida devocional activa, un convite a todos para no solo leer la Biblia, sino también vivirla en sus acciones diarias. La vida de Juan Pablo II nos recuerda que, independientemente de las adversidades que enfrentamos, la fe puede guiarnos y fortalecernos. Para aquellos que buscan entender más sobre su espiritualidad, es válido explorar las biografías que narran su vida y enseñanzas, como Cruzando el límite de la esperanza. A través de su trayectoria, no solo se convirtió en un papa, sino en un símbolo de esperanza y perseverancia. Así, su formación nos invita a reflexionar cómo nuestras experiencias moldean nuestra fe y nos preparan para los desafíos que la vida nos impone. La participación de Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II fue un hito importante en la historia de la Iglesia Católica, reflejando su visión progresista y abierta al diálogo. Como joven obispo, fue una voz activa en discusiones cruciales que moldearon la Iglesia moderna. Durante el concilio, se debatieron cuestiones sobre la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo, el papel de los laicos y la importancia del ecumenismo. A través de sus discursos inspiradores, enfatizó la necesidad de una Iglesia más accesible y comprometida, que estuviera en sintonía con las realidades de la vida de los fieles. Este espíritu innovador se refleja en la forma en que Juan Pablo II se relacionaba con jóvenes cristianos, animándolos a participar activamente en la vida de la Iglesia. Siempre creyó que la espiritualidad no debería ser una práctica aislada, sino un llamado a la acción y al servicio. El Papa hablaba frecuentemente sobre la importancia de un culto vibrante y auténtico, donde la adoración a Jesucristo se manifestara en acciones concretas de amor al prójimo. Así, no solo reformuló la manera en que la Iglesia se veía a sí misma, sino que también alentó a los fieles a ser agentes de cambio en el mundo. Juan Pablo II dejó un legado duradero, inspirando generaciones a abrazar la fe de manera audaz y a vivir plenamente el Evangelio. Su ejemplo nos invita a cuestionar cómo podemos, nosotros también, ser parte activa de la transformación que deseamos ver en la sociedad.
¿Cómo podemos integrar la fe en nuestro día a día, contribuyendo a una iglesia más inclusiva y amorosa? Las reflexiones que surgen de este legado nos llevan a pensar en nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo mejor. El compromiso de Juan Pablo II con los derechos humanos trascendió las fronteras de la Iglesia y tuvo un impacto global significativo. Fue un defensor incansable de la dignidad humana, promoviendo la paz y la justicia en un mundo a menudo marcado por la desigualdad y el sufrimiento. Durante sus viajes apostólicos, el Papa abordó cuestiones sociales, denunciando la opresión y la violencia, siempre resaltando que la verdadera espiritualidad debe manifestarse en la defensa de los marginalizados. Este compromiso fue una extensión de su fe, reflejando la esencia del cristianismo en acción. Además, Juan Pablo II no dudó en posicionarse contra regímenes autoritarios e injusticias sociales, defendiendo la libertad religiosa y los derechos de las minorías. Su visita a Polonia en 1979, por ejemplo, fue un punto crucial que ayudó a galvanizar el movimiento Solidaridad, inspirando una lucha pacífica por la libertad. Creía que la fe y la acción social deben ir de la mano, y su vida fue un testimonio de ello. Esta conexión entre espiritualidad y justicia social sigue inspirando a jóvenes cristianos a convertirse en defensores de los derechos humanos, buscando maneras de aplicar los principios bíblicos de amor y compasión en sus comunidades. Así, su influencia en los derechos humanos nos invita a reflexionar, ¿cómo podemos ser portadores de este mensaje de amor y justicia en nuestro propio contexto? ¿Qué acciones podemos emprender para defender a los menos favorecidos y promover un mundo más equitativo? El legado de Juan Pablo II nos desafía a no solo orar y alabar, sino también a actuar, marcando la diferencia en la vida de las personas a nuestro alrededor. Los desafíos de salud que Juan Pablo II enfrentó a partir de la década de 1990 marcaron una fase dolorosa y significativa de su vida, que muchos consideran un testimonio de la fuerza de la fe. El diagnóstico de Parkinson no solo afectó su movilidad, sino que también lo llevó a reflexionar sobre el significado del sufrimiento y la aceptación. A pesar de las limitaciones físicas, el Papa continuó liderando con un espíritu indomable, inspirando a miles de jóvenes cristianos a encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Su forma de enfrentar el dolor se convirtió en un ejemplo de cómo la espiritualidad puede servir como ancla en tiempos de crisis. Durante sus últimas semanas, el Papa Juan Pablo II permaneció en oración, demostrando un profundo compromiso con su fe. Escribía cartas que contenían reflexiones y bendiciones, incluso mientras su cuerpo se debilitaba. Este momento de su vida revela un aspecto poderoso de la espiritualidad cristiana, la capacidad de conectarse con Dios incluso en las horas más sombrías. Los mensajes de esperanza que transmitía en sus sermones se volvieron aún más impactantes, animando a los fieles a mantenerse firmes en su devoción, sin importar las adversidades que enfrentaran. El declive de salud del Papa nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir la fe en tiempos de dificultad. ¿Cómo podemos aprender de su experiencia y aplicar esos principios en nuestra vida? Podemos encontrar fuerza en momentos de dolor, utilizando la oración y la espiritualidad como herramientas de resistencia. Las reflexiones de Juan Pablo II nos desafían a no solo aceptar los retos, sino a verlos como oportunidades para crecer en fe y adoración. En los últimos días de Juan Pablo II, el mundo se unió en un lamento silencioso, pero reverente, a medida que el Papa se preparaba para la transición final. Su salud se deterioraba rápidamente, pero incluso en ese momento delicado, su fe se mantenía inquebrantable. Los ojos del mundo estaban fijos en él, y los fieles enviaban oraciones en fervorosa adoración, deseando que la fuerza del Espíritu Santo lo envolviera. La imagen de él, en oración, se convirtió en un símbolo poderoso de devoción, reflejando una vida dedicada a Jesucristo y al servicio de la Iglesia. Antes de fallecer, Juan Pablo II continuó escribiendo cartas enigmáticas, repletas de reflexiones y consejos espirituales. Estos mensajes no eran solo palabras, eran tesoros devocionales que animaban a los jóvenes cristianos a profundizar su relación con Dios. Enfatizaba la importancia de la oración y de la práctica de estudios bíblicos, reafirmando que estos elementos son fundamentales para la vida espiritual. Los testimonios de fe que surgieron tras su muerte muestran cómo sus palabras y acciones aún resuenan en las comunidades de todo el mundo.
La muerte de Juan Pablo II generó una ola de reacciones emocionales y reflexiones profundas sobre el significado de la vida y la muerte. ¿Cómo podemos honrar su legado en nuestra propia jornada espiritual? La forma en que él afrontó la muerte nos enseña que la fe es un poderoso instrumento que puede sostenernos hasta en los momentos más desafiantes. En tiempos de pérdida, podemos buscar consuelo en la oración y la adoración, permitiendo que la espiritualidad nos guíe, tal como lo hizo el Papa en sus últimos días. La fe, a menudo, se presenta como un ancla en medio de las tempestades de la vida. En momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, se convierte en una fuente de esperanza y fortaleza. Historias de personas que han superado desafíos monumentales gracias a su espiritualidad son testimonios vivientes de cómo la confianza en Dios puede transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento. Jóvenes cristianos, por ejemplo, pueden hallar inspiración en relatos de superación, como el de alguien que, tras perder a un ser querido, redescubrió la fe a través de la oración y de la comunidad de la Iglesia. Muchos se preguntan cómo cultivar esa fe en momentos difíciles. Un enfoque eficaz es la práctica del devocional diario, que no solo promueve la reflexión personal, sino que también fortalece la conexión con la Biblia. En lugar de dejarse abatir por el desespero, la oración se convierte en un momento sagrado, donde cada palabra pronunciada ofrece un alivio emocional y espiritual. Mantener un diario de oración, anotando tus preocupaciones y agradecimientos, puede ser una excelente manera de ver la mano de Dios operando en tu vida, ayudando a transformar crisis en oportunidades para una relación más profunda con Jesucristo. La experiencia de fe de cada persona puede ser un poderoso testimonio para los demás. Al compartir tus historias en cultos o grupos de jóvenes, no solo inspiras a otros, sino que también refuerzas tu propia creencia. ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para fortalecer tu fe en tiempos de crisis? El camino de fe está lleno de desafíos, pero también es un terreno fértil para el crecimiento espiritual y las transformaciones personales. Carlo Acutis, un joven cristiano, dejó una huella indeleble en la cultura digital, demostrando que la tecnología puede ser una aliada poderosa en la difusión de la fe. Utilizó Internet no solo como un medio de comunicación, sino como una herramienta de evangelización. Su sitio web, que catalogaba milagros eucarísticos alrededor del mundo, es un brillante ejemplo de cómo la espiritualidad puede entrelazarse con la modernidad. Con un enfoque innovador, Carlo inspiró a los jóvenes a ver la fe no como algo anticuado, sino como una fuerza vibrante que puede ser vivida de manera contemporánea. El impacto cultural que Carlo tuvo es significativo, especialmente para los jóvenes cristianos que buscan un equilibrio entre la vida digital y la espiritualidad. Demostró que las redes sociales pueden ser utilizadas para promover alabanzas y adoración, alentando a una nueva generación a compartir sus testimonios de fe en línea. En un mundo repleto de distracciones, ¿cómo puedes utilizar la tecnología para conectar más profundamente con tu espiritualidad? Un buen comienzo puede ser seguir cuentas de inspiración cristiana y participar en grupos de discusión que promuevan estudios bíblicos. Además, Carlo Acutis nos enseña la importancia de ser un ejemplo en todos los aspectos de la vida, incluyendo el digital. ¿Qué tal empezar un proyecto de evangelización en línea? Puede ser un blog, un canal de YouTube o incluso un grupo de estudios bíblicos virtual. Al hacerlo, no solo honrarás el legado de Carlo, sino que también inspirarás a otros a buscar una vida más cercana a Dios, utilizando las herramientas del mundo moderno. La creencia de que fe y ciencia son opuestas es un mito que ha perdurado a lo largo de los siglos. Muchos científicos alrededor del mundo han demostrado que es posible armonizar la espiritualidad con los principios científicos, probando que ambos campos pueden coexistir de manera complementaria. Por ejemplo, grandes figuras de la ciencia, como Albert Einstein y Francis Collins, han expresado su fe mientras realizaban descubrimientos que moldearon nuestra comprensión del universo. La idea de que la ciencia puede desmitificar e incluso fortalecer la fe es un camino que muchos jóvenes cristianos están comenzando a explorar. Un excelente ejemplo de esto es la investigación en campos como la biología y la cosmología, donde muchos científicos encuentran maravillas que evocan un profundo sentido de admiración y reverencia por la creación.
Los estudios sobre la complejidad de la vida y la belleza del cosmos a menudo conducen a cuestionamientos sobre el propósito y el origen, invitando a la reflexión sobre la mano de Dios en todo esto. Para aquellos que se sienten divididos entre sus creencias y la ciencia, leer obras que abordan la relación entre ambos, como El Gran Proyecto, de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, puede ser una manera efectiva de entender que no hay contradicción entre la fe y la búsqueda del conocimiento. Si estás en duda sobre cómo la ciencia puede coexistir con tus creencias espirituales, considera participar en debates y foros que discutan estas cuestiones. No tengas miedo de hacer preguntas, la curiosidad es una parte fundamental de la fe y del aprendizaje. La clave es comprender que, en muchos casos, la búsqueda de la verdad científica puede llevarnos a una apreciación más profunda de lo que significa ser un cristiano. La ciencia no tiene por qué ser una amenaza para la fe, sino más bien una oportunidad para un diálogo rico y productivo sobre lo que significa comprender nuestro mundo. Los milagros juegan un papel significativo en la vida de los creyentes, a menudo funcionando como catalizadores para una fe más profunda y sólida. Relatos de curas inexplicables e intervenciones divinas son frecuentemente compartidos en cultos y estudios bíblicos, ofreciendo testimonios de fe que inspiran y renuevan la esperanza. El caso de Carlo Acutis, que se ha convertido en un ejemplo contemporáneo de fe activa, muestra cómo la creencia en milagros puede impactar no solo al individuo, sino también a la comunidad a su alrededor. Para muchos, estas experiencias sirven como poderosos recordatorios de que la presencia de Dios puede ser sentida de maneras concretas. La percepción de los milagros, sin embargo, exige discernimiento espiritual. Es importante que los creyentes no solo acepten relatos milagrosos sin cuestionar, sino que también reflexionen sobre el significado y el mensaje que estos transmiten. Cuando ocurre un milagro, puede ser una oportunidad para profundizar la conexión con Dios, incentivando la oración y la adoración. Además, es fundamental que la comunidad se una para reconocer y celebrar estos eventos, ya que la alabanza colectiva fortalece la fe de todos. ¿Qué tal participar en un culto de adoración o en un grupo de alabanza que comparta historias de milagros e intervenciones divinas? Para aquellos que desean cultivar una actitud de expectativa respecto a los milagros en sus vidas, puede ser útil llevar un diario de oración, registrando no solo las peticiones, sino también las respuestas que reciben. Esta práctica puede ayudarles a percibir las pequeñas intervenciones que a menudo pasan desapercibidas. Al desarrollar una mirada atenta, no solo puedes aumentar tu fe, sino también convertirte en un testimonio vivo de la acción divina en tu día a día, inspirando a otros a buscar su propia conexión espiritual.